Un placer compartir con usted este espacio, ¿verdad? Ha sido una gran iniciativa la de poder compartir aquí un poco de lo que hacemos en la maestría del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, lo que trabajamos día a día con los residentes. Y pues es una manera en que todos podemos aprender y aportar un poquito de nuestra profesión. El día de hoy, junto con el doctor Freddy Vidal, que es residente nuestro, vamos a platicar sobre un tema que a mí me apasiona muchísimo, la planeación digital. En este caso va a ser la expansión pues con los alineadores. Yo siento que todavía, ¿no? En nuestro medio encontramos a muchos doctores que mencionan que los alineadores no funcionan, no sirven, ¿no? O personas ortodoncistas que ya tienen años de práctica que no están todavía familiarizados con la técnica y ven esto como algo nuevo. Yo, lejos de verlo nuevo, siento que ya tiene un cuarto de siglo prácticamente los alineadores funcionando en el mercado y creo que todos debemos como tratar de darle estas herramientas, sobre todo en los programas de especialidad, para que los residentes, una vez que obtengan su título, tengan como todo el conocimiento, todas las bases y las herramientas para salir al mercado y trabajar con todas las técnicas y que estén capacitados para realizar buenos tratamientos. Los voy a dejar entonces ahorita con el doctor Freddy Vidal, que nos va a contar mucho todo esto que ha aprendido de la planeación digital. Adelante, Doc. Perfecto, doctora, muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos. Tengo el agrado de presentar el webinar con título Planeación Digital, la expansión con alineadores. Agradeciendo primeramente al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por la oportunidad que me brinda el día de hoy en compartirles esta presentación. Así también a mi instructora y tutora, la doctora María Isabel Zapata, por todas sus enseñanzas brindadas con mi persona para compartir con ustedes esta presentación. Y me presento, soy el doctor Freddy Villar Núñez, residente de segundo año de la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, de nacionalidad boliviana. Bueno, empezando nuestro webinar, pues acá tienen un escáner de QR en el cual ustedes pueden obtener esta referencia bibliográfica, que es sacada de la tecnología de Invisalign de la página del Doctor Site, en la cual, pues como una introducción, en la actualidad los tratamientos de alineadores ortodónticos son muy demandantes en los pacientes. Estos cada vez buscan tratamientos estéticos y que no necesariamente lleven aparatología fija o brackets metálicos, siendo así la importancia del ortodoncista y del clínico en saber diagnosticar la maloclusión a la cual nosotros estemos enfrentando y por sobre todo que el éxito en este tipo de tratamientos va a depender mucho en la planificación. Partiendo desde una planificación correcta, nosotros obtendremos resultados altamente satisfactorios, estables y estéticos por sobre todo. Pues nos presentan unas 5 pestañas, en la cual una primera pestaña nos dice capturar, en la cual nosotros podemos interactuar con estos pacientes para ofrecer este tipo de tratamientos, pero previamente sabiendo que el clínico, el ortodoncista, tiene que dominar muy bien este tipo de tratamientos. También como una segunda pestaña tenemos el escanear, en la cual pues hace mucha referencia a la tecnología que nos presentan este tipo de tratamientos, en la cual estamos evitando ya esa toma de impresiones en alginato de nuestros pacientes y que pues básicamente nosotros vamos a escanear las arcadas superior e inferior de estos para tener un modelo virtual 3D en la cual nosotros ya vamos a poder, uno, mostrar a los pacientes de la maloclusión en la que tienen y otro, que esta herramienta nos va a servir para realizar la planeación. El planificar, una herramienta muy importante aprovechando esta tecnología, es que nosotros podemos planificar los tratamientos a la hora que sea y en el momento que sea, siempre y cuando aprovechando, como les digo, estas herramientas tecnológicas. El tratar hace referencia a la individualización de cada tratamiento de cada paciente. El tratamiento específico de cada paciente será diferente. No seguirá un solo protocolo, sino que tenemos que individualizar cada tipo de tratamientos con los alineadores y la supervisación, que es la parte más importante en la cual el ortodoncista, el clínico, al planificar el tratamiento que vamos a llevar a cabo, pues tenemos que estar en mucho contacto con el técnico para tener los resultados altamente predecibles. Como una segunda referencia bibliográfica, pues tenemos este artículo que pueden escanearlo para tener mayor información que nos habla sobre la introducción a la tecnología de los alineadores de Invisalign. Pues tenemos que nos habla sobre el Smart Track, el Smart Force y el Smart Stage, las 3 S conocidas en este sistema. El Smart Track será el tracking que ejerce el alineador en las piezas dentarias para conseguir el movimiento deseado. El Smart Force serán los attachments, que son dispositivos de resina que van en la superficie vestibular de las piezas dentarias, según el movimiento que yo quiero realizar en estas. Y el Smart Stage,
que nos habla básicamente de la individualización que tenemos que aprovechar con esta tecnología para cada pieza dentaria, para los movimientos que yo quiera realizar. Desglosando cada una de estas, vamos a tener el Smart Track, que nos habla de la adaptabilidad del alineador que va a tener con las superficies dentarias, que no necesariamente va a ser un material rígido, ni tampoco elástico. Va a permitir unos movimientos y una adaptabilidad a las superficies dentarias óptimos, y que pues se recomienda el cambio de los alineadores entre los 7 a 10 días, según el tipo de tratamiento que estamos llevando. El Smart Force, que es la planeación digital en sí, que se fabrican en función de la anchura del eje vertical y del contorno de cada diente. Como les decía a un inicio, pues nosotros vamos a aprovechar todas estas herramientas tecnológicas para la individualización de los tratamientos y las malocuciones que nosotros estemos abordando. Y haciendo una referencia al Smart Stage, como les decía, que hace referencia a los attachments. Entonces acá, pues bueno, pues quise describir la variedad que existe en el mercado en relación a la marca comercial. Pero muchas de las veces los attachments optimizados deberán ser reemplazados por los convencionales, y esto es debido a que muchas veces requerimos mayor control, ya sea sobre la raíz como también sobre la superficie coronaria. Muchas veces la ubicación de los attachments optimizados no es la mejor para la precisión de los movimientos que queremos lograr, y tendríamos que reemplazarlos por attachments convencionales que tengan una longitud mayor, ya que muchas veces también estos optimizados tienen menor tamaño para la superficie vestibular de la corona clínica en las piezas dentales. Entonces, haciendo una clasificación, según a esta introducción que yo les decía, tenemos estos optimizados y los convencionales. Estos optimizados van a tener un punto de aplicación, una dirección de la fuerza, y la forma depende del movimiento, y los movimientos dentales van a ser predecibles. Pero como les decía, que muchas veces nosotros tenemos que solicitar en nuestra planeación un attachment optimizado convertido a un convencional, que va a tener mayor longitud, que va a tener una estabilidad, que nos va a servir para realizar un anclaje y también para una retención. Entonces, ¿cómo funcionan estos dispositivos de resina? Pues acá tenemos un diagrama en el cual podemos ver que la parte activa básicamente va a ser ese bisel que se corta a 45 grados que vamos a tener nosotros en los attachments. Entonces, esa va a ser la parte activa del attachment, mediante el cual el alineador, al abrazar esta superficie de la resina, pues va a producir como un movimiento de cupla, o sea, un movimiento según a la planeación que yo esté, o a la ubicación que yo tenga en la forma y en el sentido de este attachment, pues el movimiento que yo voy a realizar. Como les digo, mucho cabe recalcar la planeación y la ubicación que yo voy a tener, y saber cuál es la parte activa y la parte inactiva y el espacio a donde va a moverse. Entonces acá el alineador siempre va a abrazar a esta parte del attachment para conseguir el movimiento deseado. Y pues acá tenemos una clasificación de optimizados, y que el término optimizado hace referencia a que nosotros queremos generar varios movimientos en un solo diente. Pero lo más importante en esto siempre será, como les digo, la planeación individual sobre el movimiento que queremos lograr. Algunas veces estos attachments de precisión no tienen el tamaño suficiente para que nosotros podamos tener el control en el movimiento, aunque puede ser que un attachment que coloca el software, o sea que en nuestra previsualización de tratamiento o en nuestro screen check, nos colocan como un attachment optimizado, podemos eliminarlo y podemos colocarlo como convencional por la longitud, lo que les decía a un inicio, pero siempre respetando el bisel, con el bisel a la misma dirección, ya que esa va a ser la parte activa de estos dispositivos para realizar los movimientos dentales. Entonces acá tenemos algunas clasificaciones en las cuales tenemos estos de forma de gota, disponibles para premolares y caninos superiores e inferiores. Tenemos estos con bisel hacia incisal o oclusal para extrusiones individuales, como ven en la imagen. Tenemos esta de extrusión de incisivos superiores. Podemos tener una extrusión en grupo, extrusión de premolares y de molares, y también para una extrusión individual. Y estos multiplano que van a ser para rotación o intrusión. Pero cabe recalcar que recordemos que siempre realizar los movimientos paulatinamente según a las etapas que estemos en el tratamiento. La planeación individual de cada movimiento será el éxito en este tipo de tratamientos. Tenemos que recordar que estos tienen menos superficie de contacto, lo que les decía, los optimizados, sobre el diente, lo cual a veces no significa que pueda ser mejor para nuestro tratamiento. Lo cual, en términos generales, un alineador que cubre el diente debería cubrir más o menos, o bueno, debería cubrir 1.5 centímetros cuadrados de la superficie de contacto para tener mayor control, mientras que los optimizados tendremos realmente 2 milímetros cúbicos de presión sobre el diente.
lo que se traduce que si el paciente no nos brinda lo suficientemente colaboración en el uso y en la colocación de los alineadores, pues muchas veces nosotros podemos enfrentarnos ante efectos no deseados, lo que sería la pérdida del tracking, esa pérdida de la adaptabilidad del alineador según la etapa en la que yo esté en el tratamiento. Entonces tenemos estos de control radicular, como ven acá, disponibles para incisivos, caninos, premolares superiores e inferiores, y porque esos de control radicular solamente se van a utilizar en esos dientes por la longitud de la corona clínica. Lo que quiero generar es un movimiento de cupla, ya que estos están alejados en un sentido mesiodistal y que pues el alineador al atrapar estos attachments hará ese movimiento de cupla. También tenemos los multiplano para rotación o intrusión o extrusión. Y pues acá tenemos también para los incisivos laterales. Recuerden que siempre el bisel va a ser la parte más importante. También tenemos estos que las áreas de presión, que la fuerza aplicada por el alineador va a dar una fuerza resultante que va a ser una fuerza intrusiva. Tenemos estos con bisel hacia gingival, pues que nos van a servir para la extrusión o intrusión según a la dirección del bisel que yo tenga en mi planeación. Haciendo una introducción de los attachments, como les dije, les quería comentar algunas de las formas que hay en las casas comerciales. Pues tenemos otra referencia bibliográfica que hace referencia a cómo yo voy a obtener un procedimiento eficaz en el bondeo de los attachments en los alineadores. Para obtener mayor información, ustedes pueden escanear este QR y en el cual, pues, entonces, cuando nos llega el juego de alineadores de nuestros pacientes, siempre tendrán una plantilla, el cual está marcada en forma de un odontograma en puntos de color sobre la superficie vestibular de las piezas dentarias. La ubicación del attachment está en estas. Es muy importante que sea con una resina de alta carga, una resina estética, porque recuerden que son tratamientos estéticos, y que pues el clínico tiene que identificar estas superficies que están pintadas en color para mayor facilidad visual para que nosotros tengamos una precisión en la colocación de los attachments. También es muy importante preservar del inicio al final del tratamiento, pues el template, que es acá esta imagen que ven acá, este plástico que dice Invisalign, es el template en el cual va a ser como los modelos prefabricados, las plantillas en las cuales en la superficie interna va a tener suficiente espacio para que nosotros hagamos la colocación de nuestra resina. Y que pues acá tenemos un video ilustrativo en la cual bueno, nosotros en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia realizamos esta técnica en la cual seccionamos por cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Realizamos la carga de la resina, una carga que sea necesaria, no necesariamente exagerada ni necesariamente poca, que sea lo suficientemente estable para que nosotros al momento del bondeo de la presión en la superficie vestibular pues tengamos una suficiente adhesión. Y es muy importante que esta resina tenga una característica de opalescencia o fluorescencia, que a medida de que los controles que realizamos es verificar el estado del attachment y posterior al bondeo del attachment, pues verificar que tenga la forma original según a la plantilla y a nuestro clincher. Y es muy importante que esta tenga esta característica de fluorescencia porque yo voy a identificar con esta luz ultravioleta o opalescente los excesos que voy a tener en la superficie vestibular. Y recuerden que tiene que ser tan preciso nuestro boteo de los attachments pues, para tener los movimientos que yo estoy queriendo lograr en los tratamientos. Entonces, ya entrando al fondo de nuestro webinar, pues vamos a sacar los protocolos de expansión, que nos habla primero expansión. Estas referencias son sacadas de las conferencias de Spark, que es una marca comercial de alineadores, y porque pues nos habla básicamente de que la arcada maxilar va a ser la dominante, según a la maloclusión en la cual yo me estoy enfrentando. Es de acá la importancia en la planificación sobre el tratamiento en las diversas maloclusiones, pero siempre teniendo en cuenta esto. Esta información del protocolo de expansión es basado, como les decía en esta conferencia, pues nos habla de que nosotros en una vista oclusal superior, la forma más fácil, más allá de los elementos de diagnóstico de una tomografía, de los cortes sagitales o coronales, pues en una vista oclusal yo voy a ver en estos escenarios clínicos de estas maloclusiones con necesidad de espacio transversal, en el sector de premolares y caninos, un excesivo torque negativo de las coronas. Traduciéndolo sería una inclinación excesiva de las coronas o de las superficies vestibulares hacia el paladar o hacia el palatino, lo cual se traduce en una vista oclusal, pues que yo voy a tener como que excesiva tabla vestibular acá, una superficie visible extensa, lo que me dice que ese método de obtención de espacio para
liberar esta arcada, pues tiene que ser una expansión. Y que generalmente o casi siempre este tipo de maloclusión va a estar acompañada por una mesiorrotación de los molares, como ven acá en la imagen, y que pues por consiguiente de esa mesiorrotación de los molares vamos a tener ese colapso transversal que se va a traducir también en una mesiorrotación en los incisivos laterales. Van a ser los que siempre están afectados. Entonces, ¿en qué consiste el protocolo que nos explican en esta conferencia? En que siempre en nuestro escaneo nosotros tenemos que contemplar la presencia de los siete. Los siete maxilares, pues en este tipo de maloclusiones casi siempre van a tener una inclinación bucal. Entonces, en mi escaneo, yo tengo que prever el escanear la suficiente superficie oclusal y vestibular de estos. Entonces, a medida que yo comprima estos, voy a generar un movimiento de mesial rotación en los primeros molares, que sería conocido como el mesial out, que con ese mesial out yo voy a tener una liberación de espacio para el descolapso transversal de esta arcada y que pues por consiguiente también voy a tener un mesial out a nivel de los incisivos laterales. Esto se puede traducir básicamente en una aparatología fija, pues lo que buscamos al finalizar los tratamientos con el offset en el 6 y el TOI en los 7 maxilares. Pero acá la diferencia es de que con los alineadores, según a mi planeación digital, yo puedo empezar a hacer ese movimiento de mesial out pues desde un inicio. Desde el primer alineador yo puedo empezar a conseguir este tipo de movimientos. Entonces, según haciendo una analogía de todo lo que les digo, pues cuál es el protocolo de expansión y la forma de arco que yo busco en este tipo de tratamientos, con este tipo de maloclusiones, con necesidad de espacio transversal, pues una forma de arco parabólica, como ven acá en la imagen. Esta nos va a dar mayor estabilidad y mayor estética, por sobre todo, porque vamos a tener una arcada armoniosa, una línea de sonrisa armónica y pues por sobre todo también sus corredores bucales a nivel posterior van a estar altamente estéticos. Entonces, haciendo un resumen, ¿cuál es el protocolo de expansión? Como les decía, buscar siempre la forma de arco parabólica. Y acá tenemos un video en el cual yo les voy a ir explicando, en la cual les decía la importancia de escanear primero los siete, la compresión de los siete. A medida de que yo tenga una compresión en estos siete, pues voy a tener un movimiento de mesio-rotación en los molares según el attachment que yo voy a diseñar. En este caso tenemos attachments horizontales con bisel aciocruzal, que pues al abrazar ese bisel del alineador me va a producir ese momento de mesio-rotación. Y por consiguiente voy a tener, al tener ese movimiento de mesio-rotación o mesial out, voy a tener ese descolapso transversal que se me traduce primero en una mesio-rotación también en los incisivos laterales superiores, que previamente obviamente tienen que tener los attachments con el bisel hacia el sentido contrario de lo que yo quiero establecer en el movimiento. Entonces, expandir y rotar molares, lo que les decía, y la compresión de los siete. También es lo más importante es que el mesial out de los incisivos laterales superiores para la corrección del apiñamiento y pues retroir también los incisivos centrales con esos movimientos. Pero lo más importante, como vamos a ver acá en este video que nos ejemplifica todo, pues vamos a tener esa compresión de los siete, lo que les digo, que el alineador tenga esa adaptabilidad en los siete, que me produzca ese momento de mesio rotación en los primeros molares, ese descolapso transversal, pero lo que les decía desde un inicio, ¿cómo yo voy a ver una necesidad de espacio transversal en estas arcadas? Un excesivo torque negativo de las coronas de los premolares y de los caninos en una vista oclusal. O sea, vamos a tener una inclinación excesiva hacia palatino. Entonces, lo que yo tengo que buscar en este tipo de expansión es el control del torque. El control del torque que, bueno, se traduce en que el movimiento de la corona me acompañe al movimiento de la raíz para producir estabilidad. Entonces, con un protocolo adecuado y con mi protocolo adecuado más los alineadores, pues yo puedo tener este control del torque, que en una primera instancia, como ven en la imagen, se me traduce en un momento de proclinación y que a medida que yo estoy teniendo ese control de torque posterior, pues se traduce en un control de torque anterior que voy a tener en ese momento de retroclinación. Y pues los attachments, como les decía, que es la parte más importante de la planeación en nuestro tratamiento. Entonces tenemos, bueno, voy a tomar este caso del curso del Master COIP para ejemplificar el protocolo de expansión que les mencioné y posteriormente tenemos dos casos clínicos de marcas comerciales diferentes de alineadores. Entonces tenemos esta maloclusión presentada acá en la pantalla. Tenemos unas fotografías laterales, derecha e izquierda, y una fotografía frontal.
en la cual, pues en una vista frontal, nosotros, más allá de la vista oclusal, podemos ver la convergencia de las superficies vestibulares posteriores a nivel de caninos y premolares, tanto superior e inferior, hacia palatino o lingual. Entonces estamos hablando de una arcada que necesariamente requiere expansión. Entonces tengo que tener mis elementos auxiliares de diagnóstico, que la tomografía es lo más importante, y porque pues explicando un poquito este caso, tenemos una mordida cruzada del órgano dentario 43 con una ligera mordida abierta también en el órgano dentario 12. Entonces, miren la forma de arcada. Como les decía, una vista oclusal, tenemos ese exceso de visibilidad en la superficie vestibular o cortical de los premolares. Tenemos esa mesiorrotación en los molares y también tenemos esa mesiorrotación en los incisivos laterales. Y que inferior también tenemos esa inclinación excesiva hacia el lingual de los premolares y de los molares, lo que se traduce en que yo puedo solucionar ese tipo de maloclusión con una expansión controlada. Entonces, en este caso, aprovechando siempre las herramientas digitales, pues es muy importante que nosotros tengamos un escaneo preciso, tengamos las vistas sagitales, una vista anteroposterior, en la que más allá de que nosotros tengamos el beneficio de planificar en cualquier vista nuestros tratamientos, pues también tenemos que interactuar con los pacientes para que ellos vean cómo está todo y de acá la importancia del escáner. Entonces, este es el caso del escaneo de la arcada superior, tenemos la arcada inferior, y que pues en el protocolo, en los attachments, acá se planificó colocar los attachments, como les había dicho, una compresión de los siete. Tenemos unos attachments horizontales con el bisel cruzal para que desde un inicio me esté realizando ese movimiento de mesio rotación. Tenemos el bisel hacia mesial en attachments verticales en los premolares, en el 14, en el 15, en el 24 y 25, pues que a medida de que yo haga ese atrapamiento del alineador con el attachment, me produzca ese momento de mesio rotación y que por consiguiente estoy descolapsando esta arcada, pues voy a tener un momento de proclinación en el sector antero superior y que pues con la expansión, con el control del torque, yo voy a tener ese momento de retracción. Y en la arcada inferior es muy importante de que nosotros tengamos el control de la rotación de los caninos inferiores. Básicamente en estos protocolos de expansión tenemos que tener los attachments verticales. Bueno, no siempre, ¿no? Pero tenemos que tener el control en la rotación de estos para que a medida que se me produzca esa rotación en estos, se me libere el espacio transversal posterior para un desarrollo de arcada armónico y pues por consiguiente voy a tener una arcada maxilar y mandibular de una forma ovoidal o parabólica para tener la estabilidad y la estética. Entonces, este es el video del caso. Como les digo, la planeación, miren los attachments en el sector, en los incisivos laterales, en una vista anteroposterior, una vista sagital, la planeación que es muy importante. Y pues en inferior que tenemos los attachments verticales, pues que van a ser lo que les decía, nos van a controlar la rotación de los caninos y que pues básicamente la importancia en estas imágenes es que ver de todas las vistas, posterior o cruzal lateral, y un control específico de las relaciones que queremos llegar a tener en los dientes. Y en inferior siempre a través del round tripping, para la obtención del espacio en la arcada anterior-inferior. Lo que les decía, es el control de la rotación de los caninos para la obtención del espacio en la arcada inferior. Entonces tenemos, bueno, estas son las vistas oclusales del inicio del tratamiento del paciente, pues tenemos la vista oclusal superior, la vista oclusal inferior, y miren cómo se expresa del antes al después con la forma de arco parabólica que nos dará mayor estabilidad, mayor estética, y pues siguiendo estos protocolos de expansión con ese movimiento de mesial out en los molares, de mesial out en los incisivos laterales, y pues esa forma de arco muy marcada parabólica. Y recuerden que la arcada maxilar va a ser la dominante en la maloclusión o en los resultados que yo quiero llegar a obtener. Entonces, en una arcada maxilar en una forma parabólica, voy a tener un desarrollo transversal en una forma parabólica en la arcada mandibular. Tengo un video en el cual ustedes van a ver la comparación del inicio al final. Miren con una planeación satisfactoria, una planeación específica para este tipo de tratamiento, nosotros podemos solucionar más allá del apiñamiento y de la necesidad de espacio anterior, pues puedo descolapsar estos maxilares con estos protocolos de expansión. Y otro caso clínico que les voy a... Quería comentarte un poquito de este caso clínico, Doc, si me Sí, das doctora. chance. Este caso clínico, y fíjense, de otra de los importantes beneficios, ¿no?, que tienen los alineadores es que de pronto no necesitamos un control excesivo en las citas.
Y esto en una ciudad como Ciudad de México o en pacientes que tienen que viajar frecuentemente o que se les dificulta estar yendo constantemente al consultorio, pues lo hace mucho más fácil, más llevadero para el paciente, ¿no? Este caso en particular es de un paciente que no vive aquí, ¿no? Es un paciente pretratado que a pesar de que tiene como todo su secuencia de tratamiento adecuada y todo esto, los resultados pues no son los mejores para él. Un paciente que tiene labios muy gruesos y entonces en su imagen de perfil ustedes pueden notar cómo se proyectan mucho los labios superior e inferior. Entonces, esto fue algo que el paciente no le gustaba. Y una parte importante también era que si lo aprecian en la fotografía de sonrisa, tiene su arco de sonrisa invertido. Y yo creo que una de las características más importantes hoy en día, y hay que recalcarlo mucho, es que se logre marcar mucho el arco de sonrisa, ¿no? Que los dientes sigan la anatomía del labio inferior al sonreír, genera pues un beneficio estético supremamente grande. Siguiente, Doc. Eso es todo. Estas son las fotografías intraorales del paciente. Aquí vemos cómo tiene su retenedor fijo superior, ¿cierto? Un paciente que ya había estado tratado y yo me imagino, o sea, yo asumo que utilizaron de pronto muchas cadenas tratando de hacer control de cadena de torque en el sector anterior, pero olvidaron en arcos más pesados generar como una expansión para poder controlar un poco ese efecto en los sectores posteriores que hace que se colapsen los arcos, ¿no? Entonces, la forma de arco, pues, no es la mejor, ¿cierto? No es un arco parabólico. Entonces, y fíjense aquí cómo se nota en las imágenes laterales, intraoral derecha e izquierda, cómo se ve la proinclinación de los incisivos, bastante marcada. Y otra cosa es aquí en el sector anterior, para que noten cómo los caninos, ¿sí? Se ven como un poco más extruidos que todos los incisivos y eso hace notar como un arco de sonrisa invertido, que la verdad no es nada estético. Siguiente, Doc. Obviamente tenemos imágenes de la tomografía. Vale la pena recalcar que en las tomografías no solamente vamos a mirar las corticales óseas, sino que también vamos a valorar cómo está la articulación temporomandibular, la anatomía de ambos cóndilos, su relación con la fosa glenoidea. Vamos a ver también cómo están las vías aéreas, ¿sí? Y también vamos a mirar todas las estructuras anatómicas, la cercanía con el seno maxilar, o sea, todas esas estructuras es muy importante que notemos su presencia y su relación con las raíces del paciente para poder hacer una planificación adecuada. Siguiente, Doc. Aquí tenemos las imágenes radiográficas del paciente, cómo se ve la excesiva inclinación de los incisivos, tanto superiores como inferiores, que hacen que el paciente también, o sea, este paciente tiene un patrón muscular fuerte, es un paciente braquifacial, tiene un tercio inferior muy disminuido, tiene presencia de terceros molares, que también es muy importante recalcar eso, ¿verdad? Cada vez que tenemos un paciente en ortodoncia, sea con alineadores o con brackets, insistir mucho en que el tratamiento de ortodoncia no termina hasta que el paciente se hace la extracción de esos terceros molares. Siguiente, Doc. Aquí están las imágenes en el software de la planeación digital, ¿sí? Este es un paciente que llevó un tratamiento que se llama moderado, ¿no? Que tiene 3 sets de 20 alineadores y yo quiero mostrarles como el alcance, lo que se logra con esos primeros 20 alineadores. Aquí se nota mucho más, ¿no? Con la línea oscura que ven aquí en el fondo de la cuadrícula, cómo está la posición de los incisivos respecto a los caninos y cómo pues tiene un arco de sonrisa invertido y cómo al final estamos buscando en la planeación que se marque bastante, que los incisivos centrales sean como los protagonistas en esa sonrisa. Siguiente. Aquí están, pues lo que se programa, ¿no? Al final del tratamiento, como la anatomía que queremos buscar en esas arcadas. Muy importante en todos estos softwares tener la posibilidad de ver al paciente desde una vista posterior, lateral, ver el overjet derecho, el overjet izquierdo, el overjet anterior. Una herramienta que nos gusta mucho también de esta plataforma es que podemos ver la línea de terminación. Y quiero que noten aquí lo importante que es que dentro del alineador se involucre completamente la anatomía del 7. Sobre todo en pacientes adultos, es fundamental que podamos tener control o abarcar todos los 7 con el plástico para que podamos generar, sobre todo, cambios en las posiciones o rotaciones de los laterales, ¿sí? En estos tratamientos donde se hace round tripping cuando los dientes van en expansión o se proinclinan, ¿sí? Podemos
derrotarlos, hacer como mesial out, girar estos dientes de acuerdo al movimiento de expansión, ¿no? Para que se favorezcan, para que se haga sinergia. Y después cuando, si es necesario, se hace un poco de IPR y luego al regresar hacemos la presión del alineador, ¿sí? Sobre la otra superficie del diente para poder generar una derrotación completa. En pacientes que están en crecimiento, ustedes pensarán, bueno, un paciente que aún no tenga los 7 completos en boca, que parcialmente estén erupcionados, o en los pacientes que están en crecimiento, nosotros podemos compensar un poquito todo esto por la biología que presenta, por todavía ese factor de crecimiento que le queda al paciente, por toda la fisiología del hueso, vamos. O sea, esos movimientos pueden ser predecibles, pero en los pacientes adultos es de verdad muy importante que los 7 estén incorporados en la planeación. Siguiente, Doc. Aquí para ejemplificar mejor esta parte de la línea de determinación, en algunos softwares es posible que el clínico pueda sugerir o pedir o inclusive a través de los controles 3D generar una línea de determinación más alta en las áreas donde necesitamos más presión y más control. Aquí quiero que noten los cortes que hay en el alineador para los elásticos de clase 2 que también usó este paciente de uso nocturno. Siguiente, Doc. Estas son las imágenes de sonrisa en el progreso del paciente. Este paciente apenas lleva un set de 20 alineadores, pero ya para esta etapa del tratamiento tiene, por ejemplo, su arco de sonrisa bien marcado. Me gusta mucho comentarle al paciente, recalcar que durante los tratamientos con alineadores, me gusta como básicamente generar la expectativa de hacer 2 sets de alineadores. En el primero, vamos a tratar de que el 70-80% de todos los problemas de la maloclusión sean resueltos. Y en el segundo set de alineadores, tratar de generar un detallado adecuado. Pequeñas cosas que hayan quedado pendientes de corregir se van a realizar durante esa etapa. Esto de la planeación es bastante, o sea, tiene una importancia muy grande, porque finalmente si yo hago los movimientos sinérgicos adecuados, si yo estoy pensando en la biomecánica, que los movimientos, ciertos movimientos de acción y su reacción van a beneficiar el caso, eso va a hacer que yo pueda lograr los objetivos de mi tratamiento en un menor número de alineadores y hace que para el paciente sea mucho más sencilla la terapia, ¿sí? Si nosotros no estamos, si no tenemos una precisión adecuada de lo que estamos buscando, pues este paciente va a tener un set de alineadores extra y otro hasta que encontremos los resultados que buscamos, pero eso cansa al paciente, el paciente deja de cooperar, ¿no? Se hace muy largo, o sea, finalmente no es la finalidad del tratamiento. Lo ideal es aprovechar todas esas ventajas que pueden tener los alineadores, como que yo puedo ejercer torque desde el alineador número 1, que puedo generar movimientos diferentes en todos los alineadores, ¿sí? En cada una de las piezas dentales o también otras características que favorecen mucho, que son pacientes que tienen algún problema periodontal, todo esto yo puedo disminuir la velocidad del movimiento, particularmente en ese diente, ¿sí? O puedo dejar de tener un attachment para que entre y salga fácilmente y no genere como presión sobre ese diente. Sigamos, Doc. Aquí vemos cómo después de 20 alineadores ha cambiado completamente la forma de las arcadas, ¿sí? Cómo mejora la inclinación de los incisivos, cómo ya está marcado el arco de sonrisa, se ha conservado la línea media, la coincidencia de las líneas medias. Siguiente, Doc. Y quiero que vean sobre todo el resultado tan bonito, o sea, estamos hablando de 20 semanas de utilizar alineadores y cómo ese perfil ha cambiado bastante. Ya no es esa biprotrusión tan excesiva que tenía el paciente en la fotografía inicial, cómo se aumenta, ¿no? Su tercio inferior, cómo disminuye la proyección de los labios, a pesar de que este paciente tiene unos labios muy gruesos. Este tipo de resultados son difíciles de obtener con otro tipo de técnicas. Muchas veces habríamos tenido que requerir con aparatología fija apoyarnos en microtornillos o inclusive en extracciones para poder mejorar un perfil. Adelante, Doc. Y acá tenemos un video, Doc, de, bueno, en el progreso, cómo es el arco de sonrisa, pues pasa de un arco invertido a un arco armónico, ¿no? Como usted decía. Y ya aquí está preparado el paciente para su segundo set de alineadores, donde vamos a detallar un poquito los sectores posteriores, hacer un mejor acople de molares y premolares, ¿no? Recordemos que este paciente pues no vive acá y se ha podido hacer como los controles eh, online. La verdad es que facilita muchísimo la técnica con alineadores y poder tratar a pacientes que se les dificulta estar yendo a una consulta. Continuado.
Y como un segundo caso clínico, pues les vamos a presentar a este paciente de sexo masculino que facialmente presenta un perfil convexo con falta de proyección mandibular en un sentido sagital, una sonrisa no armónica vista en una fotografía frontal y que pues que en esta fotografía, en esta vista frontal, también podemos ver ese colapso que existe en las arcadas maxilares y mandibulares. Tenemos la radiografía lateral de cráneo, de importancia para nuestros diagnósticos. Tenemos el incisivo superior en buena base en su plano palatal, el incisivo inferior en buena base en su base mandibular. Y pues tenemos una maloclusión de clase 2 hipodivergente. Entonces tenemos las arcadas, tenemos una arcada con un colapso marcado en superior e inferior, arcadas triangulares, y pues lo que les decía, la importancia del diagnóstico visual también, la importancia de ver más allá de la asistencia en los elementos auxiliares de diagnóstico como una tomografía, verificar el estado de las corticales de estas piezas dentarias que van a ir posteriormente a una expansión. Tenemos una suficiencia visibilidad de un espacio vestibular a nivel de los premolares y caninos. Tenemos ese torque negativo excesivo en superior y en inferior. Y en una vista frontal, pues vamos a tener esa convergencia marcada en una vista, o sea, hacia palatino en superior y hacia lingual en inferior en una vista frontal. Entonces, ¿cuál fue el plan de tratamiento en este caso? La expansión y desarrollo de ambas arcadas, realizando primero el control de torque. La mordida profunda se corrigió con intrusión de los incisivos y leve inclinación de estos hacia vestibular. Y pues los objetivos eran resolver el apiñamiento moderado superior e inferior, corrección de la mordida profunda, mantener adecuada oclusión posterior, incorporar al arco la pieza dentaria 41 que estaba totalmente inmovilizada fuera del plano de oclusión y controlar el limpa que es el incisivo inferior en su base ósea, corrección de la línea media y resolver el apiñamiento sin alterar las inclinaciones iniciales de los incisivos sobre sus bases óseas, pues buscando un método de obtención de espacio a través de una expansión posterior. Tenemos la importancia de los escáneres, pues este es el escáner de Aitero, en la cual en este tipo de maloclusión podemos identificar dos planos oclusales, un plano oclusal posterior y una sobreerupción vertical anterior, pues lo que se traduce en dos planos oclusales. Podemos aprovechar la vista frontal, lateral, derecha, izquierda, una vista anteroposterior para visualizar pues, y diseñar nuestro plan de tratamiento. Y como les decía la doctora, pues la importancia de tener en nuestro escaneo la ubicación de los siete. Acá tenemos un escáner correctamente elaborado, en la cual los puntos de referencia pues nos dan los puntos que se está reproduciendo de la superficie anatómica de estas piezas dentarias. También aprovechando la tecnología o la inteligencia artificial, pues nosotros en una cita podemos mostrar del antes al después en nuestro paciente cómo va a quedar en su tratamiento, pues para interactuar más con él. Acá tenemos del antes al después, pues cómo tenemos ese desarrollo de las arcadas, la incorporación del órgano dentario 41, y pues que en una vista de antes tenemos ese colapso maxilar, miren, esas rotaciones de los molares, tenemos ese colapso transversal en premolares y que al después vamos a buscar siempre al expandir esta forma de arco parabólica para los elementos de estabilidad y de estética. Entonces tenemos una previsualización que va a ser de ClinCheck, en la cual nosotros tenemos vistas axiales, lateral derecha, lateral izquierda, una vista de frente y las oclusales, en la cual en las oclusales miren cómo se va marcando muy bien la expansión que nosotros vamos a tener. Y que también es de mucha importancia para el clínico saber identificar estos puntos de color. Los puntos de color grises, si ustedes se dan cuenta, pasa de color gris a color amarillo según la etapa del alineador. Es el suavizado interproximal que yo tengo que realizar. Gris sería que debía haber realizado antes de este alineador y el color amarillo es que yo tengo que realizar inmediatamente en este alineador. Tenemos la planeación exitosa, ese desarrollo de formas de arcada ovoidal, superior e inferior, una arcada parabólica. Y pues tenemos acá la visualización más marcada en una arcada superior, en una arcada inferior, como les decía, los puntos grises y los puntos amarillos. Y pues en una vista frontal. Esa convergencia de esas piezas dentarias con un torque excesivo negativo en superior e inferior, pues tiene un desarrollo armónico siguiendo este protocolo de expansión. Y pues algo que nosotros podemos aprovechar muy bien también es estas herramientas tecnológicas. Este es un asesoramiento que nos permite identificar según la etapa en la que yo esté en el alineador, pues un escaneo. Yo puedo escanear en cualquier etapa del tratamiento a mi paciente y pues puedo verificar si estos movimientos se me están produciendo o no. Acá son el color verde que nosotros estamos reproduciendo los movimientos previstos para ese alineador. Si fuera un color mora o morado, pues sería que los movimientos son deficientes y un gris es que todavía no se está expresando ese movimiento.
Entonces, la importancia de que nosotros aprovechemos todas estas herramientas digitales para la planeación de este tipo de tratamientos. Tenemos las fotografías de inicio a final, pues vemos esa comparación, esa arcada que está colapsada en una vista frontal. Vamos a tener una arcada a una línea de sonrisa armónica, un desarrollo transversal adecuado en nuestro paciente. Y pues tenemos la fotografía de frente de inicio a la final, pues que vemos esa excesiva convergencia que tienen los sectores transversales de estas piezas dentarias. Pues con un protocolo de expansión y una planificación ideal, logramos obtener este desarrollo de la arcada, una arcada armónica. Tenemos la vista oclusal, en la cual vemos videos de comparación de un oclusal superior de inicio a final, pues vemos cómo se expresa esta expansión, esa compresión de los siete, la rotación de los molares y pues por consiguiente siempre controla el torque a nivel transversal. Y en una vista frontal vamos a tener el desarrollo armónico de estas vistas convergentes de las superficies vestibulares superiores e inferiores, pues a medida que yo voy expandiendo, se me produce esa obtención de espacio por expansión. Los resultados son altamente estéticos y favorables. Acá tenemos las laterales de cráneo de inicio a final, pues en la que vemos la estabilidad del tratamiento, las inclinaciones de los incisivos superiores e inferiores se mantuvieran en sus bases óseas, lo que nos da un principio de estabilidad. Tenemos el paralelismo radicular en la radiografía panorámica de post-tratamiento y pues el corte tomográfico en una vista frontal en la cual vemos una adecuada inclinación radicular de las piezas superiores e inferiores. Y también tenemos los cortes tomográficos, pues en una vista derecha, una vista izquierda, que nos da, como les digo, el control de esas inclinaciones de los incisivos superiores e inferiores y que el tratamiento fue totalmente exitoso a raíz de una expansión adecuada. Y que pues como conclusión y a lo largo de este webinar hemos estado haciendo hincapié sobre la necesidad de establecer un diagnóstico adecuado, incorporar siempre los elementos auxiliares de diagnóstico, la importancia de la tomografía, tener el conocimiento necesario para este tipo de tratamientos, que es muy importante en la planeación que realizaremos en este tipo de tratamientos, y que los movimientos que lleguemos a producir sean de acuerdo a lo planeado y que pues nosotros como residentes del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia contamos con todos estos elementos de diagnóstico, pues los tratamientos siempre los llevamos de esta manera. Y muchas gracias. Doctor, por aquí tenemos algunas preguntas de las personas que nos están escuchando y voy a responder la primera. Dice, hola, ¿con qué programa se puede hacer la comparación del progreso del caso? Regularmente con un escáner aitero, con una función que se llama Progress Assessment, la persona puede escanear a su paciente en cualquier etapa del tratamiento y comparar eso con la planeación inicial que se hizo. Si yo en mi planeación tenía previstos ciertos movimientos de inclinación o rotación en algunas piezas dentales, ¿sí? Y hago el escaneo justo en ese alineador, entonces esta herramienta me va a generar a través de colores de una manera muy didáctica, me va a indicar si el diente ha seguido exactamente el movimiento que yo había previsto o no. Tenemos otra pregunta por acá, Doc, que dice, ¿es cierto que con los alineadores se puede saber cuánto tiempo los usó el paciente? Algunos alineadores como Invisalign, por ejemplo, tienen unos indicadores de uso. Esos indicadores de uso son unas gotitas azules que al estar en contacto con la saliva se van destiñendo poco a poco. Entonces te puede indicar, ¿sí? Si el paciente los ha tenido bastante tiempo en boca o no. Esas son dos preguntas que tenemos por el momento. No sé si alguien más quiera preguntar algo, si a través del chat las personas que nos están escuchando aquí en el webinar nos pueden comentar sus inquietudes. Déjame revisar, Doc, si de pronto en redes todavía hay alguien que tenga alguna duda. Creo que hasta el momento han sido esas dos preguntas. Y pues bueno, si no hay más preguntas, me gustaría mucho cerrar esta sesión comentándoles a todos que es muy importante que, permítame que hay más preguntas, por favor. Preguntan si en el CESO colocamos Invisalign. Sí, el CESO maneja tratamientos de Invisalign y la verdad que con mucho éxito. Los docentes todos están preparados para dirigir a todos los residentes de la maestría en estos casos y lograr tratamientos muy exitosos. Em, en fin, yo creo que en general en el CES utilizamos todas las técnicas, ¿cierto? Estamos utilizando bracket de autoligado, ortodoncia convencional,
las últimas técnicas para expansión a través de microtornillos. Siempre estamos como innovando, tratando de hacer, por ejemplo, no solamente alineadores con Invisalign, tratamientos con ellos, sino también haciendo nuestros propios alineadores. En fin, creo que tenemos toda una gama de tratamientos y de casos que es muy importante para que los residentes puedan tener una formación adecuada y completa. Bueno, pues si no hay más preguntas por acá, yo me despido. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, pues recordarles la importancia del diagnóstico fundamentalmente, emplear las herramientas que necesitamos como la tomografía para cuidar de nuestros pacientes y para hacer una práctica bien efectiva y eficaz. Y invitarlos a que utilicen mucho, a que se formen mucho en alineadores, porque siento que no es algo de ahora, como les decía, esto lleva 24 años en el mercado y creo que si llevan 24 años porque se van a quedar, cada día van teniendo mejoras y cada día vamos teniendo más conocimiento para poder trabajar con ellos de una manera más eficiente. Pues muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.